¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Durante los próximos minutos vamos a hablar de homeopatía, de una medicina con una tradición de más de 200 años. Cefaleas, enfermedades reumáticas, ansiedad, depresión, insomnio o anemia. Solo son algunas de las patologías que cada vez en mayor medida trata la homeopatía, un método terapéutico basado en la administración de sustancias medicamentosas que activan defensas de nuestro organismo y llegan suavemente a la mejoría o curación de las enfermedades. Estas sustancias, fabricadas según las reglas de la farmacopea, tienen su procedencia en el reino vegetal, animal o mineral. Este tipo de medicina natural logra dar solución a muchas patologías que otras terapias no logran y empieza a sustituir a la medicina convencional. No es agresiva para el cuerpo humano y por eso se abre fácil camino ante las sustancias químicas habituales en los medicamentos. La homeopatía está especialmente indicada en organismos débiles o debilitados, por eso es perfecta para la ingesta de niños, ancianos y mujeres embarazadas. Los beneficios de la medicina homeopática son por lo tanto numerosos, pero cada tratamiento debe ser seguido de cerca por un médico homeópata. Pues vamos a hablar de este asunto de homeopatía y lo hacemos con Pilar Casaseca, que es doctora y además presidenta de la Asociación Médico-Homeopática de Tenerife. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. No sé si ha quedado bien explicado en qué consiste la homeopatía. Muy bien, muy claro, conciso, muy bien. Pero no sé hasta qué punto la homeopatía trata más la enfermedad o más el enfermo que la enfermedad. Las dos cosas, al enfermo que está enfermo, que tiene una enfermedad. ¿Y cualquier persona puede asistir a una consulta de homeopatía? Sí, cualquier persona está destinada al ser humano, a los animales, a las plantas y cualquier patología, por supuesto, que se pueda tratar con medicamentos, se puede tratar con homeopatía. Pero estamos hablando de una medicina alternativa, de una medicina complementaria, de una medicina en sí misma. Medicina en sí misma, complementaria, alternativa actualmente, pero es medicina. Bueno, ¿y qué se puede tratar con la homeopatía? ¿Qué tipo de patologías, doctora? Bueno, la homeopatía son medicamentos que son muy eficaces y muy rápidos y se pueden tratar todas las patologías que se tratan en medicina interna o que se tratan en patología general, en el médico de familia. Esa es la patología que puede tratarse. Por ejemplo, el tratamiento de una migraña, ¿se trata igual para una persona u otra o cada persona tiene un tratamiento diferente cuando se trata, por ejemplo, de un dolor de cabeza? No, cada persona tiene un tratamiento diferente. En este caso hacemos un estudio de la persona, o sea, no solamente es la migraña, sino la persona que trae esa migraña. Entonces, llevará distinta medicación dependiendo del carácter, del estilo de vida que él lleve, del tipo de migraña, porque no todas las migrañas son iguales. Hay personas que las tienen en un lado, personas que le aparecen de noche, que le aparecen de día, después de comer, sin comer. Hay muchísimas variables y ahí es donde está la diferencia en el tratamiento. Y para eso también se necesita mucho tiempo para valorar al paciente. Sí, claro. Igual si vamos a una consulta de atención primaria, doctora, no se tiene ese tiempo para estudiar en qué momento del día nos da en la cabeza, en qué lado, con qué intensidad de dolor. Sí. Y para eso ustedes le dedican un tiempo prudencial y un tiempo para que el paciente pueda manifestar exactamente el dolor que padece, ¿no? Efectivamente, menos de una hora no se puede hacer de entrevista, sobre todo cuando acabas de conocer a la persona, y en otros casos incluso más tiempo, dependiendo de lo complicado que traiga su cuadro y la complejidad, ¿no?, del paciente. Bueno, entonces, cuando una persona llega a una consulta de un homeópata, ¿qué es lo primero que se le hace? ¿Se le valora? ¿Se le hace una encuesta? ¿Se le pregunta por su estilo de vida? Cuando llega a la consulta, al principio puede parecer una consulta de medicina general o de medicina interna, porque se le explora, se le pregunta, se hace toda la historia clínica, la anamnesis completa, exactamente igual que en cualquier otra consulta. O sea, le toma la tensión, si le hace falta, se le explora, si le duele la garganta, el pulmón, si tiene bronquitis, neumonía, etc. Y luego, a partir de ahí, la diferencia está en la medicación que se utiliza y en que somos más exhaustivos a la hora de preguntar, o sea, personalizamos el padecimiento de cada persona. Antes hablamos de ciertas patologías que se pueden tratar con este tipo de medicina, Sí. pero ¿qué otras no se podrían tratar con la homeopatía, Pues que no llega hasta ahí? Todas las quirúrgicas, por ejemplo, sería absurdo tratar patologías quirúrgicas, aunque, por ejemplo, no tratamos patologías, una fractura de una pierna, evidentemente tiene que ir al traumatólogo, pero luego con la homeopatía la consolidación del callo de fractura es muchísimo más rápido. Es decir, aquí actúa como una medicina complementaria. Claro, entonces, no solamente es más rápida la consolidación
solución del callo de fractura, sino que los dolores son menores, las molestias son menores y así con casi todas las patologías. A un tratamiento, por ejemplo, de cáncer, un tratamiento de cardiopatía, ¿llega la homeopatía o también aquí de forma complementaria, doctora? Sí, en el cáncer especialmente es muy eficaz porque el paciente de cáncer no solamente suele padecer el cáncer, sino muchas otras cosas, muchas otras molestias, incluidas pues, de la tristeza que le haya producido su enfermedad o la depresión que le dé el padecerla, a problemas de lesiones en la piel por la radioterapia o los efectos secundarios de la quimioterapia, las diarreas, las llagas en la boca, y todo eso se trata muy bien con la homeopatía. ¿Y hasta qué punto nuestras emociones también influyen en el tipo de enfermedad que pudiéramos generar, doctora? Influyen totalmente. Somos una totalidad y nosotros tenemos ese concepto de que somos una totalidad. Todos sabemos que si estamos disgustados nos cogemos mucho más fácilmente la gripe, si estamos enfadados nos duele más fácilmente el estómago. Todos conocemos eso, no hay nadie que no lo conozca y nosotros lo valoramos. ¿Y una diabetes, por ejemplo, puede ser tratada con homeopatía? Puede mejorar, pero indudablemente hay algunas que necesitarán su insulina y necesitarán su medicación, pero sí que pueden mejorar. Antes estábamos hablando de que es una medicina con una tradición de más de 200 años. Sí. Cada vez, supongo que lo verán, su consulta está calando mucho más en la población, pero ¿hasta qué punto todavía siguen llegando ese total desconocimiento de la población y dicen que es un tipo de medicina donde se maneja el fraude, que son un poco curanderos? Doctora, ¿con esos comentarios todavía se sigue enfrentando el homeópata? Sí, nos seguimos enfrentando, pero la verdad es que cada vez menos hemos visto que la formación en estos años y la información, hemos dado cursos, hemos hecho reuniones en el Colegio de Médicos donde han venido compañeros, hemos traído a personas importantes como el médico de la Reina de Inglaterra, de la familia real inglesa, que la verdad es que accedió a venir a un sitio tan chiquitito como Tenerife, y todos esos cursos y toda esa información está dando su fruto. Y cada vez hay menos gente que se opone, sobre todo al menos ya dicen que no lo conocen, ya no se oponen tan radicalmente porque hemos dado a conocer, hemos enseñado, hemos ido a la Facultad de Farmacia, hemos dado un curso para los farmacéuticos, para los futuros farmacéuticos, para estudiantes de medicina, para tantos compañeros que la verdad, matronas, estamos contentos. Pero la mayoría de las críticas tal vez llegan, doctora, de esa medicina convencional, o como usted dice, ya va calando mucho más. Yo creo que llegan un poco por desconocimiento. Yo siempre pienso que es por desconocimiento. Cuando tú conoces algo y has visto cómo funciona y cómo es de eficaz, tú no puedes ya decir que no es cierto. El día que tú lo ves, pues ya lo compruebas, ¿no? Usted decía de cómo se ha avanzado en esta medicina, incluso usted viene aquí con una revista médica de homeopatía. Es tan solo una publicación de las tantas que puedan haber y de todo lo que se avanza en investigación en este sentido, ¿no? Sí, hay miles de publicaciones en homeopatía, muchísimos libros. El trabajo de los médicos homeópatas ha sido muy grande y todavía nos queda muchísimo más por hacer y estamos en ello. Cada vez hay más estudios en comparación con la medicina farmacológica habitual, pues lógicamente somos más pequeñitos y no hay tantos, pero hay más de 9.000 casos publicados, hay muchos estudios de cohorte, de doble ciego, bien hechos. Los estudios son cada vez más correctos y nos dan muchas satisfacciones a todos. ¿Y todavía hay intereses farmacéuticos detrás de las empresas farmacéuticas multinacionales de que la homeopatía no se desarrolle como se está desarrollando, que ya va adquiriendo un papel más importante, o ya se está metiendo un poco más en el terreno de la homeopatía? Bueno, yo eso no lo sé, no tengo documentación, por lo tanto conozco mis intereses. Mis intereses son que es un tipo de medicación que es muy buena, muy eficaz y que puede ser útil y que puede ayudar y que puede solucionar muchísimos problemas sin efecto secundario alguno o con muy pocos, muy leves, y que merece la pena que la gente acceda a conocerla y que elija. ¿Y qué se estudia, doctora, para ser homeópata? Hay que estudiar la carrera de medicina, si se puede hacer alguna especialidad, pues todavía muchísimo mejor, y luego homeopatía. Hay escuelas de homeopatía muy buenas en Barcelona. Hemos tenido un máster durante muchísimos años en la Universidad de Valladolid, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Sevilla, en el País Vasco, en Murcia. La verdad es que estamos bastante bien, cada vez mejor. ¿Y cuántas personas vienen a su consulta indecisos aún por la solución que usted le pueda dar, doctora? O también como último recurso a esa dolencia a la que no le ha encontrado esa curación en la medicina convencional, a través de su médico de cabecera, por ejemplo. Pues algunos vienen, pero normalmente vienen convencidos porque la homeopatía es mucho de boca a boca.
Es mucho de que alguien se lo ha dicho, que se curó, de que le fue muy bien, y entonces ya vienen un poco convencidos, ¿no? Por sus amigos o familiares. Sí. Bueno, se habla de la homeopatía también por su efecto placebo. ¿Esto es verdad? ¿En qué consiste o en qué se basan? Bueno, cuando no se sabe cómo funciona algo exactamente, se dice que es efecto placebo. Entonces nosotros sabemos que tenemos estudios, como le estaba diciendo, de corte, estudios bien hechos, bien documentados, frente a efecto placebo, y la homeopatía es superior, demuestra su eficacia frente al efecto placebo. Nosotros sabemos que no es efecto placebo, puesto que funciona con plantas y con animales, bueno, a no ser que se achaque el efecto placebo también en animales y plantas, sí. Y en bebés, por supuesto. Porque claro, a esto hay que decir también que la homeopatía se utiliza, por ejemplo, en veterinaria, ¿no? Sí, se utiliza en veterinaria y ahora se está utilizando en la agricultura. Y la verdad es que es muy sorprendente y muy interesante, porque que la agricultura, que las plantas, que los cultivos crezcan más y produzcan más solamente con homeopatía, creo que merece la pena. Usted decía que abarca todo tipo de población, desde bebés, sí. personas ancianas, mujeres embarazadas, porque hasta hoy no se concibe que ciertos medicamentos los tomen los bebés o que las embarazadas tomen cierta medicación durante el estado de gestación. Sin embargo, la homeopatía sí que lo permite. Claro, las embarazadas se acercan mucho cuando se quieren quedar o cuando ya están embarazadas, porque no pueden tomar medicación, entonces, o no quieren tomarla porque saben que tiene efectos secundarios, y es el momento donde muchas mujeres se acercan con unos resultados fantásticos, muy eficaces, y luego ya traen a sus bebés y van viendo cómo solucionan sus pequeñas patologías de bronquitis, anginas, otitis, rinitis, los catarros, la dentición, las diarreas infantiles donde es tan eficaz, lo van viendo y ya no dejan de venir, claro. ¿Hay algunas patologías que solo cura la homeopatía y que no lo cura la medicina convencional? Seguramente, seguramente. ¿Algunas que tengan ustedes a lo mejor que le den ese tipo de eficacia? Sí, yo muchas veces veo, por ejemplo, en las lesiones nerviosas, por poner un ejemplo, las lesiones de algún nervio, ¿no? O bien por un accidente, por un traumatismo de algún tipo, que quedan dolores crónicos, y he visto cómo con homeopatía han desaparecido, y con homeopatía habían llevado mucho tiempo el tratamiento y no mejoraban en absoluto. Algunos dolores crónicos, la fibromialgia va muy bien, a veces la fibromialgia con la medicina convencional no tiene resultados, y sin embargo las personas que se tratan, las mujeres sobre todo, que se tratan con homeopatía, pues a veces la superan por completo. Tengo pacientes completamente recuperadas sin ningún tipo de medicación. ¿Y cuánto puede durar un tratamiento con Depende homeopatía? de la patología y de la cronicidad. Claro, si es una bronquitis, en 15 días seguramente está resuelto porque es una patología aguda, pero si es una patología más crónica, más larga, como una fibromialgia, pues a lo mejor tenemos que estar 2 o 3 años hasta solucionarlo. Hay que hacer un seguimiento de continuidad, igual que con cualquier otro médico, claro. Habla de 15 días para curar, por ejemplo, una bronquitis, pero también supongo que será determinante el papel de cada una de las personas, ¿no? De si para unos serán antes o después la curación de esa bronquitis, ¿no? Estudiando un poco el perfil personal de cada uno. En los niños incluso me puedo llevar yo misma la sorpresa de que en 24 horas están perfectos, o en 3 o 4 días cuando son un poquito más mayores. Y en los adultos depende de si fuman, si no fuman, si comen bien, si no comen bien. Bueno, los adultos siempre somos un poquito más complicados, ¿no? Estamos un poquito más pervertidos. Antes hablábamos de las emociones, que también las estudian, Sí. pero hasta qué punto también la sugestión juega un papel importante a la hora de curarnos de cierta enfermedad, o incluso de que se pueda alargar un poco más en el tiempo. Seguramente tiene razón, que hay algo de sugestión, pero en los bebés, por ejemplo, no sé cómo se puede aplicar esa sugestión. Lo veo un poquito difícil, y claro, sin embargo se curan estupendamente bien. Bueno, se habla de la homeopatía en 2 líneas de trabajo, la unicista y la pluralista. ¿Esto en qué consiste? Bueno, es distintas maneras de trabajar que tenemos los médicos homeópatas. No somos todos de la misma escuela, hay distintas escuelas en el mundo, y estamos algunos que somos unicistas, que damos un medicamento o muy pocos medicamentos para cada patología, y están los pluralistas que hacen una mezcla de esos medicamentos, hacen como una mezcla de a lo mejor 5 o 6 medicamentos, y nosotros vamos trabajando de uno en uno. Son distintas maneras de trabajar. ¿Este tipo de medicamentos solo puede recetar el homeópata?
Bueno, en realidad no es obligatoria la receta, pero ya se aprobó, además por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en Madrid, se aprobó que la homeopatía es un acto médico, entonces debería de estar solamente recetado por médicos, pero la verdad es que la receta no es obligatoria y bueno, también lo dan en la farmacia, siempre son de farmacia, eso sí, eso es, si me permite... Es decir, para encontrar este tipo de medicamento tenemos que acudir a una farmacia. Sí, sí, es exclusivamente de farmacia, la homeopatía no se puede vender en otro sitio que no sea en la farmacia, está dentro de la ley del medicamento y aunque no está completada toda la ley como en otros países, pero está dentro de la ley del medicamento desde hace muchos años, muchísimos años, y está perfectamente reglamentada. Cuando usted habla de otros países, ¿qué tal está de arraigada este tipo de medicina en otros países, por ejemplo, europeos? Bueno, en Europa nosotros vamos un poquito a la cola, un poquito, ¿no? Porque hemos tenido un pequeño retraso, pero vamos, en Inglaterra está muy avanzada, hay hospitales homeopáticos, y la familia real inglesa se trata que hay con hospitales homeopatía. específicos de homeopatía. Sí, hay hospitales. Y luego en Alemania, por ejemplo, hay hospitales donde se trabaja con las dos líneas, con la farmacología convencional y con la homeopatía indistintamente, y se le da al paciente lo que más necesita en ese momento, con lo cual los logros pues, son muy eficaces, lógicamente. Y en Francia entra dentro de la seguridad social, en Alemania, en general en Europa está mucho más avanzada que en España, pero estamos contentos de que en estos últimos 20 años hemos dado un salto cuántico, estamos casi alcanzándolos. Hablemos ahora de los medicamentos en concreto, doctora, porque se habla de que los medicamentos homeopáticos no atacan al contrario de la enfermedad, es decir, si vamos por un problema de acidez no se le da un antiácido, eso es, sí, sino se le ataca con un semejante. Con un semejante, entonces, sí. Explíquenos un poco en qué consiste. Sí, la homeopatía es un tipo de medicación diferente, no es fácil de explicar, pero lo voy a intentar. Es, en vez de dar un un antiácido, damos algo parecido al ácido, pero en dosis tan chiquititas, que si no hace puedes el efecto con tu enemigo, contrario. únete a él prácticamente. Eso es, únete a él, pero en una dosis tan pequeña que hace el efecto contrario y combate esa acidez. Y lo mismo con un antiinflamatorio para la garganta, por ejemplo, en vez de dar un medicamento antiinflamatorio, damos algo que si lo tomáramos en grandes cantidades nos daría esa inflamación. Pero en pequeñas cantidades, le voy a poner un ejemplo, si me lo permite. Sí, claro, claro. Los ejemplos Casi, a lo mejor lo entiende la gente mejor. Sí. Por ejemplo, una faringitis o una amigdalitis vírica, normalmente son más frecuentes las víricas, que viene con la garganta muy roja, muy inflamada. Es tan roja que se parece un poco a cuando te pica una abeja, que se inflama mucho, se dematiza, es como si tuviera agua por dentro. Entonces, nosotros damos el remedio como si te hubiera picado una abeja. Damos un remedio que se llama Apis mellifica, que en una mínima cantidad combate esa inflamación, alivia el picor, alivia el dolor inmediatamente. El paciente venía como si le hubiera picado una abeja en la garganta y nosotros le damos un poquitito de veneno de abeja para combatir ese malestar de la garganta, que a veces viene con fiebre, con una hinchazón brutal, y se trata muy bien. Bueno, usted habla del veneno de la abeja, sí. Pero ¿con qué ingredientes se trabaja a la hora de hacer un medicamento o una fórmula como la que tenemos aquí en esta mesa, que usted ha venido acompañada de una de ellas? Porque hablamos del reino animal, del reino vegetal, incluso del reino mineral. Sí, sí, efectivamente los medicamentos, pero también en la farmacología. En la farmacología convencional también tienen venenos de serpientes, igual que nosotros, y además uno muy conocido como es el captopril, y en pequeñas dosis que se parecen. No estamos tan alejados realmente, ¿no? Quizás en los conceptos estamos más alejados que en la realidad, pero la homeopatía, como bien decíais en el reportaje, es de los tres reinos: el animal, el vegetal y el mineral. Y hoy he traído, para poner un ejemplo, un remedio que es muy eficaz, que es el árnica. ¿Qué es el árnica? El árnica es un remedio que viene de una planta pequeñita, y que es, la gente que nunca ha probado la homeopatía, cuando prueba la árnica pues ya queda para siempre convencida, porque es un remedio muy eficaz para los golpes, para los traumatismos, en los accidentes, en la sobrecarga, cuando el cuerpo está muy dolorido por haberlo sobrecargado o haberlo golpeado o traumatizado. Entonces el árnica es de una planta. Luego tenemos, por ejemplo, un veneno de serpiente, pero se utiliza en dosis tan mínimas que nunca haría daño, igual que no hace daño el captopril, que se utiliza para la hipertensión, que también es un veneno de serpiente.
y tenemos remedios minerales, como puede ser una calcárea o puede ser la sílice, lo que hay en la tierra, y son remedios muy eficaces para el crecimiento, por ejemplo, de los chicos, cuando crecen muy rápidamente y le duelen los huesos y tienen algunos problemas, es muy eficaz. ¿Y cómo es el formato de ingestión de este tipo de medicamentos? ¿Siempre es ingerido? Sí, no siempre, pero bueno, casi siempre es ingerido. No he traído gotas, es lo único que... Porque también se trabaja con gotas. Sí, se puede dar en gotas. Entonces, normalmente son estas bolitas chiquititas, estos granulitos, que no sé si ustedes los ven. Y, sí, muy pequeñitos. Sí, muy pequeñitos, que se ponen debajo de la lengua, sin tocarlos con la mano, y simplemente se trabaja así. Entonces, son unas bolitas de azúcar, en realidad es azúcar, con el medicamento impregnado dentro. Y entonces se ponen debajo de la lengua porque se absorbe más fácilmente. Se toman fuera de las comidas, no se tocan, y es como se toma la homeopatía. Pueden ser más grandes o más chiquititos, los hay minúsculos. Sí, esos son muy pequeñitos. Sí, estos son minúsculos. Y este, por ejemplo, es muy eficaz ahora cuando la gente coge frío, ¿no? Tomar un tubito, que no sé si se ve, lo pequeñito que Esto es. cuando tenemos síntomas catarrales, por ejemplo. Este es un medicamento que de repente te da una corriente por aire acondicionado, porque viene un viento o porque te enfrías de repente, pues son medicamentos muy eficaces y muy rápidos y se pueden comprobar. No tienen ningún efecto secundario si están bien administrados. ¿Y esto se puede combinar también con la medicina convencional? Sí, nosotros... ¿Y no pierde su efecto ambas por cada lado? No, bueno, hay algún medicamento de la farmacopea que es tan potente que puede quizás, bueno, no anular, pero sí dejar un poquito tapada la homeopatía, pero en general nosotros lo damos tanto con quimioterapia como con cualquier otra medicación y es muy eficaz. Complementar en este caso sería complementaria, es muy eficaz. Los pacientes, por ejemplo, de radioterapia y de quimioterapia lo agradecen muchísimo. ¿Y no son medicamentos adictivos? No, no son adictivos, nunca pueden producir adicción, aunque haya alguna persona que no quiere dejarlo porque se encuentra muy bien, pero no son adictivos. Y como usted decía antes, sin efectos secundarios. Prácticamente si están bien indicados, si el médico indica bien, porque en realidad en la medicina la mala indicación es no hacer un buen diagnóstico, entonces si están bien indicados no tienen efectos secundarios. Bueno, sabemos que como usted también como presidenta de la Asociación Médico-Homeopática de Tenerife están trabajando en un proyecto solidario que también ya aprovechando su presencia queremos promocionar para llegar a la gente más desfavorecida con este tipo de medicina. ¿En qué consiste, doctora? Bueno, me alegro que me pregunte por el proyecto porque es muy bonito y estamos muy ilusionados. Pues somos un grupo de médicos de nuestra asociación, de las dos asociaciones, porque aquí hay dos asociaciones que llevamos ya reuniéndonos bastante tiempo, casi todas las semanas, para hacer un proyecto para que la homeopatía llegue también a la gente más desfavorecida socialmente y más en estos momentos. Ya teníamos el proyecto desde hace muchos años que lo teníamos, pero claro, ahora cuando hemos visto que hay tanta gente desfavorecida, pensamos que es el momento de que se active un poco más. Y el proyecto, creo que estamos estudiando los protocolos, estamos estudiando las pautas de nuestro trabajo y de lo que nosotros tenemos que hacer, y para que el proyecto salga adelante necesitamos una asociación de usuarios, de gente que ya está tomando homeopatía desde hace muchos años. Están buscando socios, están en ese proceso ahora mismo, ¿no? De búsqueda Casi de nos lo han pedido más ellos. Los pacientes están un poco como queriendo a ver cómo podemos transmitir esto, cómo podemos ayudar con esto, que a nosotros nos ha servido tanto, que nuestro niño ya no toma aerosoles, que estaba todo el día con los aerosoles y que con los antibióticos y ahora ya no. ¿Cómo podemos ayudar a otras familias a que les pase lo mismo? Y ha sido a partir de un poco de ellos, ¿no? el ayudarnos. Y estamos en equipo y ya tenemos, estamos con la asociación de usuarios, ya está formada, ya tiene los estatutos y va a ser para ayudar a estas personas que no pueden acercarse por su condición económica a la homeopatía, para ayudarlos y también para la divulgación, para poder dar charlas, para poder enseñar a la gente que se puede ayudar con otros métodos que no son agresivos y que pueden curar a sus familias. ¿Y para cuándo podría ser una realidad? Uy, yo creo que pronto. La asociación ya está en marcha y yo espero que pronto. Usted también se preocupa mucho por la nutrición. Tal vez esta pregunta se la han hecho muchas veces. ¿Somos lo que comemos, doctora? Parte de lo que comemos. Somos lo que pensamos, somos lo que comemos, somos lo que respiramos, lo que caminamos, somos todo. Somos las relaciones que tenemos, somos una totalidad. ¿Cree que en estos tiempos, cuando más nos obsesionamos por comer mejor, estamos tal vez comiendo peor? ¿No está pasando tal vez lo contrario? Sí, estamos comiendo un poquito peor. No todo el mundo,
pero la industria se ha metido demasiado con muchos productos que no son adecuados para la salud, y yo sí que veo pacientes que les hacen daño, pacientes que se están curando, pacientes que quieren mejorar su salud y que no conocen lo suficiente sobre alimentación y sobre los peligros que tienen algunos aditivos que entran. Usted es muy contraria a eso, ¿no? A los aditivos que se introducen en nuestros alimentos No cotidianos. a todos, pero a muchos sí. Soy contraria porque veo que hacen daño, y he visto cómo producen daños neurológicos algunos colorantes, como los que están en la Fanta de naranja, en los refrescos de naranja, o los aditivos que vienen en muchos embutidos procesados, los embutidos tipo jamón de york o pavo, lo que llaman aquí el pavo en tipo embutido, que tienen aditivos que estimulan el apetito, y que hay muchísimas personas que están obesas, que están luchando con una dieta y que no saben que ese aditivo le está produciendo hambre. Por ejemplo, y otros muchos aditivos que están produciendo daños en la salud, que producen alergias, que producen intolerancias, malas digestiones, y que la gente no lo sabe. Usted que nombraba el jamón de York, el más habitual, sí. Para cualquier persona que dice, es que yo me hago todos los días un bocadillo de jamón con queso, ¿por qué lo puedo sustituir? ¿Que me sea más saludable? Bueno, por jamón serrano, lógicamente, sí. Yo recomiendo mucho jamón serrano porque me parece que es una suerte vivir en España y tener un producto más natural. Y luego los embutidos normalmente que vienen más envasados no suelen ser tan naturales, no digo todos, por supuesto, pero sí que hay que leer los aditivos, y hay uno en concreto que es el glutamato monosódico, que sí que se lo puedo decir porque hay estudios, e incluso los estudios más recientes y más importantes y concluyentes han sido desde la Complutense de Madrid, desde la Universidad Complutense, que vinieron aquí a Tenerife a darnos un curso. Y ellos descubrieron cómo el glutamato monosódico, que es el E621, entre otros, hay más, pero bueno, el E621 producía un aumento del apetito de un 40%, con lo cual en las personas que estén luchando por mantenerse en un peso correcto, o que tengan un problema de cardiopatía por exceso de peso, tomar este tipo de alimentos le abre más el apetito, ¿no? Claro. Es lo que viene en las sopas de sobre, en los calditos, en los cubitos de sabores, y se llama potenciador de sabor también, e incluso ahora les están cambiando el nombre para que la gente no lo descubra, con lo cual creo que es algo que debería de advertirse por fuera, y el que quiera comerlo que lo coma, pero al menos que la gente sepa lo que es. Entonces, ¿hasta qué punto el consumidor está informado de lo que come? Yo pienso nos debemos que no está parar informado. también mucho más a mirar los contenidos de lo que compramos, Sí, doctora. sí, hay que pararse a mirar los contenidos, pero el consumidor no está bien informado, es muy difícil informarse bien. De entrada yo tengo que ir con una lupa al supermercado, porque las etiquetas a veces son tan chicas que no se entienden, y hay muchas cosas que las tengo que apuntar porque ni siquiera yo, que estudio dietética desde hace más de 30 años, sé qué significan. Entonces tengo que estudiarlo luego en casa, y es importante saber que en otros países sí que están informados de los efectos adversos de algunos aditivos en la alimentación, y aquí no estamos tan bien informados. Estoy hablando de grasas de baja calidad, de quesos de baja calidad, estoy hablando de alimentos que no son correctos para tomar habitualmente. Además, en estos últimos días hemos escuchado y hemos visto alguna que otra noticia relacionada con la carne de las hamburguesas, donde se ha detectado carne de caballo en hamburguesas que se vendían como carne de vacuno 100%, y sin embargo, si no es por un análisis que se hacen, pues el consumidor lo consume con total confianza, ¿no? Sí, bueno, eso es un fraude, ya no es, yo creo que no afecta a la salud, sino a la persona que está siendo engañada, pero la carne de caballo se puede comer perfectamente. El problema es la otra parte de la noticia, que es que tenían demasiadas grasas y que tenían sustancias conservantes que no son buenas para la salud, como los nitritos, los sulfitos, etc. Y eso también lo dijeron en la noticia, que quedó un poquito tapada por lo de la carne de caballo. La carne de caballo se puede comer, que lo pongan en la etiqueta, es lo único, por si alguien no quiere comerse eso. Pero sobre todo el problema es el exceso de grasas que tiene, no solamente las hamburguesas, sino muchas otras cosas. Hablando de sulfitos, porque los sulfitos se utilizan como para conservantes. Sí, para evitar que entren bacterias, por ejemplo, en la carne, y para mantener el color, ¿no?, de la carne. Sí, de las ensaladas y de muchas otras cosas. Pero hay mucha gente que es alérgica a los hiposulfitos, y hay que saberlo. ¿Y qué nos puede provocar? ¿Una alergia? Pues puede dar síntomas parecidos a la alergia, dolores musculares, puede dar el no encontrarte bien, sin tú saber por qué, simplemente porque comes un alimento que no sabes lo que contiene.
y te puede dar esos dolores musculares y entonces vas a tomar un analgésico que te va a hacer otro daño, porque si tomas paracetamol te puede hacer daño al hígado, si tomas un antiinflamatorio te puede hacer daño al estómago o al intestino. Entonces, y en realidad el problema estaba en lo que estabas comiendo. Si vemos cómo se trata la carne en este sentido, que son productos perecederos, ¿cómo se trata, por ejemplo, al pescado? Para que también tenga esa visión de confianza de cara al consumidor que viene a adquirir una pescadería, teniendo en cuenta también que es un producto que pasa de tiempo de caducidad muy rápido, ¿no? Sí, bueno, sé que también tienen conservantes, algunos de los pescados, y la buena noticia es que aquí en Canarias todavía podemos encontrar pescaderías auténticas, ¿no? Con el pescadito recién traído del mar, y hay que buscarlo. Y hay productos congelados que deberían de estar bien etiquetados por si acaso llevan algún conservante, y es cierto que le ponen algún tipo de conservante en las pescaderías al pescado fresco. De hecho, cada vez hay más alérgicos por ese motivo. Pues esperemos que la gente siga estos consejos, fijarnos mucho más en el etiquetado de todos esos productos que adquirimos en el supermercado, y esperemos además que también sirva la homeopatía como esa medicina alternativa, complementaria, incluso medicina única para tratar ciertas patologías. Doctora, gracias por haberse acercado hoy a este programa y darnos a conocer un poco en qué consiste su trabajo. Bueno, gracias a todos, gracias a ustedes por haberme traído y espero que les sea útil a alguna persona. Gracias, Pilar Casaseca. Hasta la próxima. Buenos Adiós, días. buenos días. Y ustedes, como siempre, los cito para el siguiente programa. Que pasen un buen día. Adiós.